El Museo y Parque Estereoscópico El Histórico de Italia 19 presenta a 33 años del incendio del ex Club Hotel de La Ventana. El presente fue realizado como recordatorio y análisis de las versiones y circunstancias que envolvieron al irreparable siniestro luego de 33 años de ocurrido. Idea, investigación, recopilación, armado y edición, Juan Carlos Giralde. El presente video es una pequeña parte del video Historia del Club Hotel de La Ventana, segunda parte, desde su inauguración hasta su incendio final. El 8 de julio de 1983, el incendio y su destrucción total. Totalmente destruido, una catástrofe irreparable. Vemos los bomberos luego del desastre. Todo destruido. Tristeza y desolación total. Imposible su recuperación. Vemos fotografías luego del siniestro, donde quedó totalmente arrasada la construcción del hotel. Este terrible incendio fue noticias en todos los periódicos del país y del mundo. Un incendio destruyó ayer el ex Club Hotel de Villa Ventana. El siniestro habría sido intencional. El diario La Nueva Provincia dedicó varias páginas a la infausta noticia. Acá tenemos La Nación: un incendio destruyó totalmente el Club Hotel. Un triste final para un pasado de esplendor. Acá tenemos otras noticias de La Nueva Provincia, también del día siguiente del siniestro. Irreparable pérdida para el patrimonio arquitectónico histórico de la zona. En este artículo hacen mención que en la planta baja de la sala central se detectó la presencia de un foco ígneo apagado sin haberse contactado con otros sectores. Algunos expertos insinuaron que en función de la velocidad de que se incendió todo el hotel habría sido intencional. Acá tenemos el diario La Nación. El incendio destruyó totalmente el Club Hotel de Sierra de la Ventana. Terrible noticia. Acá tenemos el representante de la firma del hotel, el señor Moyano, que se manifestó convencido de que el incendio fue intencional y que él mismo en la madrugada persiguió dos automóviles que salieron a toda velocidad del predio a eso de la 1:30 de la mañana y que él los persiguió en la niebla. También dijo
que se percató que desde los techos salían varios focos de incendio. En sus declaraciones señaló que no se trata del primer siniestro extraño o accidente de dudoso origen de las empresas que tiene el señor Palas. Él mismo también tiene astilleros en la zona del Tigre, el famoso astillero Hortolán, y en una oportunidad se le quemaron 12 naves en construcción. Dramáticos testimonios del personal del frigorífico que en la noche del incendio dormían en el edificio incendiado. Ocho personas pernoctaban en el edificio en la noche del incendio: el señor Oscar Vázquez, encargado de personal, el señor Oscar Krenz, carpintero de la obra, el señor Gustavo Molina, que hacía desmonte, y 5 personas más. A las 2:30 horas, el señor Krenz dice: me desperté al sentir toser a mi compañero de cuarto. Escuchaba ruido como de granizo que caía sobre el techo. No le di importancia, pero cuando giré la cabeza hacia la ventana y vi el intenso resplandor, desperté a mi compañero Vázquez. Este saltó de la cama y se asomó por la puerta del dormitorio en el momento que se desplomaba en llamas frente a él un pedazo de cielo raso. Salimos gritando: se quema todo, y al levantar la vista comprobamos que realmente se quemaba todo. Los 100 metros de un ala y todo el frente estaban en llamas. A las 2:40 horas, Grenz: la torre del frente estaba totalmente abrasada en llamas y peligraba desplomarse en cualquier momento. Corrí a retirar mi automóvil que estaba abajo y como no arrancaba lo empujamos. Cuando regresábamos de realizar esta tarea, atravesamos nuevamente el pórtico corriendo y apenas pasaron la torre se desplomó estrepitosamente a 15 metros de nosotros, en el lugar que acabábamos de pasar. A las 3 horas, Vázquez, como el único vehículo que teníamos era el de Krenz y fue imposible ponerlo en marcha, mandé inmediatamente a un hombre corriendo hasta la estancia cercana. Partimos velozmente en una camioneta de la estancia Cerros Colorados en busca de auxilio y se detienen en Villa Ventana para avisar al delegado municipal. A las 3:50, Vázquez, llegamos a Sierra de la Ventana y dimos aviso al encargado de la obra, señor Fontana, y a los bomberos. A esa misma hora suena la sirena de los bomberos en Sierra de la Ventana, realizando 3 toques que significan siniestro grave. A las 4:20 llegaron los bomberos de Sierra de la Ventana con 10 efectivos, ambulancia y autobomba. En ese momento ardía todo el techo a lo largo de sus casi 400 metros de longitud, con llama de más de 2 metros de altura. A las 4:30, una dotación de unos 20 hombres de los bomberos voluntarios de Torquín con 3 vehículos se suma a las tareas. A las 5:20 arribó una dotación de apoyo del cuerpo de bomberos voluntarios de Coronel Pringles. A las 7:30 horas ya se había desplomado todo el techo. Las llamas se apagaban lentamente. Análisis del incendio. No se pudo ver el sumario penal para conocer la información y los detalles del incendio. Los peritos intervenientes habrían dictaminado incendio accidental y existen numerosas versiones que hablan sobre el origen del incendio. Ahora vamos a ver un detalle de las versiones que existían. Hablan de un rayo que cayó en el techo. Muy difícil porque los que dormían adentro no hablan de ninguna explosión y tampoco se puede incendiar con un solo foco inicial en forma tan rápida a los 400 metros de techo. Hablan también de una chispa de una salamandra que incendió el piso. No es posible porque los operarios dormían en la planta baja donde estaban las salamandras y el incendio comenzó en el primer piso. Hablan de un incendio en el interior de una chimenea de un horno que no estaba bien sellada en el primer piso, comenzando allí el siniestro. Esto podría ser factible, pero es imposible que con un solo foco se queme todo el techo tan rápido. También hubo versiones sobre incendio intencional. Dicen que el frigorífico había incendiado el edificio para cobrar el seguro. Es incorrecto. No tenía seguro de incendio el edificio. Muchas versiones también decían que al carecer de seguro de incendio, es imposible, disparatado, pensar que el mismo frigorífico puede haber impulsado la ocurrencia del siniestro. Hablan también
que el frigorífico habría incendiado el edificio como una táctica o estrategia para que ante la tragedia sufrida y el inmediato compromiso de reconstrucción, condicionado a la autorización del plan director, le terminen autorizando el casino. Sobre esta versión, dicen que la misma se habría aplicado ante las permanentes negativas y falta de respeto de la provincia sobre la habilitación del casino. También dicen que el dueño del frigorífico habría tenido enemigos, ya que sufrió otros siniestros raros de dudoso origen. Por ejemplo, el mismo representante dice que el astillero del señor Pala sufrió un raro incendio donde le quemaron 12 navíos en construcción. En el año 1995 también los mismos empleados del astillero incendiaron un navío, el capitán Brizuela, pensando que eran del señor Palas. Acá vemos el buque Capitán Brizuela de eslora 52 metros casi, que en el 1981 lo compró el señor Ricardo Martínez para repararlo, y en el 1995 se lo incendiaron los mismos obreros del astillero Hortolán, pensando que era el dueño el señor Pala. Esto lo dice la hija del señor Martínez, que fue el que compró el barco. Acá vemos una foto del barco, digamos, en su esplendor, y el barco quemado. Acá tenemos el dato de Istamar, Argentina, de la fuente. También dicen que habrían existido intereses de otros lugares para impedir la rehabilitación del casino en el Escudo Hotel, máxime considerando que el mismo frigorífico impulsaba un casino móvil para recorrer la zona y la costa atlántica. Acá tenemos un artículo de diario pegado en una hoja de membrete del frigorífico de la empresa Hotel Casino Club Sociedad Anónima del señor Palas, donde explican esta inquietud que estaban impulsando. Análisis del incendio en base a fotografías del siniestro y declaraciones de testigos para estimar la causal del siniestro. Desde apenas ocurrió el siniestro, el mismo frigorífico instaló por todos los medios, o ante todos los medios, la versión de que el incendio fue intencional. Acá repetimos las informaciones periodísticas, en donde vemos al señor Moyano, que dice de la intencionalidad del incendio, y acá tenemos las declaraciones, en donde él mismo persiguió a la 1:30 de la mañana 2 automóviles, que se retiraron a toda velocidad, 120 km por hora, en medio de una noche de densa niebla, sin lograr alcanzarlos. Estando finalizando sus trabajos los bomberos, los periodistas de la nueva provincia advirtieron y fotografiaron que hubo un foco de incendio que se apagó solo, sin haber tenido contacto con otras líneas de fuego. Aquí volvemos a reiterar el artículo del diario, en donde dice que en la planta baja hubo un foco que se apagó solo sin haberse conectado con otros sectores. Este es muy importante para la investigación. Analizadas las fotos originales, las mismas corroboran con claridad absoluta la existencia del foco de incendio que se apagó solo sin haberse contactado con ninguna otra línea de fuego. Acá vemos en la fotografía que hay un cúmulo de muebles y maderas, en donde prendieron en la segunda ventana que da al patio trasero el fuego. Estas son fotos originales que sacó el diario La Nueva Provincia inmediatamente luego del siniestro. Ahí vemos señalado el foco fallido. No hay otro fuego en el salón. Vemos en el mismo salón donde armaron la puesta de escena que no hubo ningún fuego ni cerca ni lejos de tal ventana, ni tampoco en el resto del salón. Esto se ve que era una puesta en escena para simular que el fuego comenzó aquí, que quemó luego todo el edificio. Ahora vemos la otra parte del salón, donde estaba la boca de incendio fallida que se apagó solo. No hay nada quemado, solo ahumado,
sin ningún contacto con otra línea de fuego. ¿Por qué se apagó el foco de la ventana del patio trasero? Seguramente porque los incendiarios, luego de encender el primer piso, en su apuro por prender el foco elegido de la planta baja y retirarse, se olvidaron de romper los vidrios. Acá vemos un poco sintéticamente explicado que el fuego se apagará solo si está ardiendo, si le falta el oxígeno. La idea de instalar el incendio intencional como originado por terceros desde el patio trasero del edificio también es inverosímil por su mecánica, ya que el incendiario hubiera actuado desde el frente seguramente para achicar el recorrido y reducir riesgos. Acá tenemos una fotografía donde vemos el único camino de acceso y el itinerario que habría hecho el presunto incendiario hasta dirigirse al patio trasero y prender el fuego de la segunda ventana del salón desde la parte de atrás. Es totalmente inverosímil esto. Acá tenemos un enfoque de la parte de atrás donde dice que con seguridad todo el incendio se originó desde el mismo interior del edificio y el foco de la planta baja también, pero se le apagó en el apuro de retirarse. Se omitió romper los vidrios. El incendiario, con seguridad, todo indica que comenzó en el primer piso con varios focos distribuidos y luego de bajar las escaleras prendió el foco fallido y se fue. El mismo representante del frigorífico, señor Moyano, también habla de focos de incendio uniformemente distribuidos en la planta alta en su declaración al diario. Acá lo vemos en la parte inferior de la publicación que hacemos, foco uniformemente distribuido en la planta alta del edificio. Ratifica la hipótesis de que el incendio comenzó en el primer piso. Ver y observar en la siguiente foto en la parte trasera del edificio, ventanas de la planta baja tiene sus persianas. Las ventanas del primer piso hay huecos quemados. Observen con tranquilidad que la ventana de la planta baja está en la persiana y arriba están los huecos negros. Quiere decir que empezó arriba el edificio, después bajaron y prendieron este foco simulado. Acá tenemos el foco fallido que querían simular que hubiera comenzado desde aquí. Fíjense en esta fotografía, en el primer piso ventanas y persianas y ahumado, están negros los huecos. Abajo están las ventanas con persianas sin quemar. El presente video fue realizado como recordatorio y análisis de las versiones y circunstancias que envolvieron al irreparable siniestro luego de 33 años de ocurrido. Este video es una pequeña parte del video del Club Hotel de la Ventana, segunda parte desde la inauguración hasta su incendio. Fin de esta parte del incendio. El video completo de toda la historia del Club Hotel se proyecta en el museo. El presente es una realización exclusiva más del Museo y Parque Estereoscópico Histórico de Italia 19, Bahía Blanca, República Argentina. Agradecimientos, muchísimas gracias por sus aportes al diario La Nueva Provincia, a la Biblioteca Bernardino Rivadavia, al Video Center, al Museo Sendero de los Recuerdos, a la señora Livia Cintani y a muchísima cantidad de personas que aportaron antiguas fotografías